Buenas tardes, ¿cómo están amigas y amigos de La Mula? Bienvenidas, bienvenidos a Voces de Libertad. Como siempre es un gusto para mí compartir con ustedes gracias a La Mula y hoy hablaremos de un tema que me parece importante para entender los feminismos. Hablaremos de feminismo comunitario. Y es importante porque la construcción del feminismo desde los cuerpos que se encuentran en una situación de opresión y desde los territorios siempre será importante. Muchas veces seguramente me han escuchado como afrodescendientes, cómo hemos propuesto esta construcción e incluso hablamos de esta doloridad, ¿no? Que es el dolor que provoca el machismo en todas las mujeres. Sin embargo, cuando hablamos de las mujeres prietas, como dice Vilma Piedade, estamos hablando de un dolor que se agrava. ¿Qué es lo que se propone desde el feminismo comunitario? Que es un feminismo que vamos a entender de manera mucho más exacta hoy día porque releva esta necesidad de generar alianzas precisamente desde la comunidad. Entonces, luchando desde el cuerpo y desde el territorio. ¿Y quién mejor para hablar sobre este tema que Adriana Guzmán? Ella es activista, feminista, antipatriarcal, comunitaria, que desde Bolivia está con nosotras, nosotros y nosotres, y personalmente a mí me da mucho gusto volverla a ver, aunque sea a través de la plataforma virtual luego de 15 años que tuvimos la oportunidad de compartir allá en el Alto. ¿Cómo estás, mi querida Adriana? Bienvenida, bienvenida a Voces de Libertad, bienvenida al Perú, que te quiere y te admira tanto. ¿Cómo estás? Aski, Jalpuquipana, Cuyacanaca y a todas las compañeros que están ahora siguiendo este programa y también en las redes. Para mí también es una emoción poder verte, hermana Sofía, después de tantos años y de tantos caminos hechos, ¿no? Hechos, desandados, encuentros, desencuentros con la juventud, los feminismos, las luchas, las izquierdas. Yo creo que todas esas... ese camino, esas experiencias nos han llevado a muchas de nosotras a construir un feminismo que responda, como has dicho, a nuestros cuerpos y a nuestros territorios, ¿no? Donde es insuficiente hablar de igualdad y hablar de género, ¿no? El problema es más estructural, tiene que ver con el patriarcado, el capitalismo, tiene que ver con los estados, tiene que ver con las políticas económicas, ¿no? Entonces, y tiene que ver con la comunidad, con la responsabilidad social, comunitaria, territorial, de que no nos maten, de que no nos violen, de que podamos vivir sin violencia. Sí, y precisamente creo que la experiencia de vida que tenemos como mujeres racializadas es importante también para la construcción individual, pero sobre todo para la construcción colectiva. Y en esa línea, mi querida Adriana, hablemos primero por qué hablar de feminismo no sería suficiente y tendríamos que añadirle lo comunitario desde la propuesta que ustedes tienen en este proceso de reflexión.
Bueno, primero que para nosotras ha sido una necesidad llamarnos feministas, ¿no? Si hubiera otra palabra, por ahí no nos llamaríamos feministas porque hay feminismos blancos, hay feminismos burgueses, hay feminismos institucionales, gente que vive del feminismo, es decir, hay de todo, pero usamos Así la palabra, sí, usamos la palabra para poner en discusión desde el feminismo el patriarcado, ¿no? El feminismo ha tenido esa habilidad de poner en discusión el patriarcado, ¿no? El machismo, ¿no? Entonces somos feministas un poco por necesidad y una vez que nos hacemos feministas, el año 2003, empezamos a darnos cuenta que no puede haber un feminismo sin propuesta, ¿no? Es decir, el feminismo de la igualdad, de la diferencia, no han planteado propuestas concretas de entonces cuál sería la estructura, si esta estructura es económica, culturalmente, políticamente patriarcal, entonces ¿cómo haríamos? ¿Cómo sería otra estructura? ¿No? Entonces, por esa necesidad de plantear una propuesta más allá de describir cómo funcionan las opresiones, es que somos comunitarias, ¿no? Es decir, creemos que hay que acabar con el patriarcado, sí, que el patriarcado reproduce las lógicas racistas, genocidas, capitalistas, neoliberales, narcoestatales en muchos casos, pero creemos que hay una forma de organización política territorial y es la comunidad, ¿no? Y por eso la propuesta es la comunidad, pero no es una propuesta solo nuestra, ¿no? La comunidad porque existe. Hoy existe la comunidad, allá en Ayacucho, en Chiclayo, aquí en Achacachi, existe la comunidad al margen del Estado. Y ha resistido y ha existido en medio de la pandemia, ¿no? Entonces nuestra apuesta es por esa comunidad basada en la autonomía, en la autoorganización, por eso feminismo comunitario, ¿no? Porque creemos que se puede destruir al sistema patriarcal, se pueden destruir las lógicas de opresión si hay autoorganización, si hay autonomía, si hay autogobierno, ¿no? Es un poco, y decimos que la democracia tiene éxito porque la gente va a votar y después no se ocupa de nada más, no toda la gente lucha, no toda la gente se organiza, ¿no? claro. Entonces, claro, es fácil votar y punto, ¿no? Pero la autonomía, la autoorganización significan resolver los problemas de salud, de violencia, extractivistas, etcétera, de todas las personas organizadas. Y es posible realmente esto, Adriana, porque finalmente esta democracia no necesariamente ve a las mujeres, no necesariamente responde a las demandas y a la diversidad que somos como mujeres e incluso como comunidad, ¿no? Que somos totalmente heterogéneos, donde las desigualdades estructurales cada vez nos golpean más duro. Entonces, ¿cómo plantear cambios estructurales si tenemos en el poder y quienes detentan el poder siguen siendo finalmente los opresores históricos con esta carga colonial, blancoide y demás? ¿Qué es lo que deberíamos hacer y si realmente es posible un cambio? A ver, primero yo creo que es necesario un feminismo desde estos territorios, ¿no? Porque el feminismo es blanco, es colonial, es racista, reproduce lógicas reduccionistas con esta idea de la igualdad, del empoderamiento, que 25 años que tenemos de ese discurso y no pasa nada, Sí. ¿no? Segundo, creo que después de las experiencias que han habido en distintos territorios como Bolivia, Ecuador, Brasil, con todas las críticas que podamos hacer, tenemos una experiencia de que el Estado no hace revoluciones. Es posible que haya un cambio, sí, pero no va a venir del Estado. El Estado administra la violencia, el Estado administra el extractivismo, el Estado legitima el racismo, legitima la colonización, la ocupación de los territorios ancestrales, ¿no? Entonces, no va a venir por el Estado. Se puede lograr que el Estado tenga menos impacto, profundice menos el sistema. Yo creo que eso hemos intentado en Bolivia, ¿no? Que el Estado se piense su carácter burgués, capitalista, extractivista, patriarcal, racista. Hemos logrado que se piense ese carácter, que se transformen algunas cosas. El hecho de que sea plurinacional es un ejemplo, ¿no? Ha reconocido a 36 pueblos, naciones, ha reconocido una justicia comunitaria, ha reconocido la ancestralidad, ha reconocido las espiritualidades y es un Estado laico. Es decir, se pueden hacer algunas modificaciones para que el Estado no le dé todo el espacio al sistema patriarcal para profundizarse. Sí, eso hemos intentado en el caso de Bolivia, hemos logrado en algunos casos, ¿no?
Pero el problema es que al intentar eso, una cree que el Estado va a hacer realmente una revolución y no, definitivamente no lo va a hacer. Los estados, los gobiernos, sea el gobierno del movimiento al socialismo, como en el caso de Bolivia, sea Evo, sea Castillo, sea quien fuera, van a gobernar también para los empresarios, van a gobernar también para los oligarcas, van a gobernar también para los grupos fascistas, conservadores, fundamentalistas, van a gobernar también para las iglesias. Esa había sido un poco la historia, ¿no? Nosotras pensábamos que era posible un gobierno de los pueblos y no, los gobiernos habían sido para todas, todos, incluidos los fascistas y fundamentalistas, ¿no? Entonces, los cambios, las transformaciones vienen de las organizaciones, vienen del pueblo organizado. Y mientras no logramos organizarnos, es solamente una campaña electoral lo que plantean los partidos, ¿no? Entonces, la base de la transformación está en la organización, están en los pueblos, porque somos nosotras quienes vivimos las opresiones, ¿no? Quienes vivimos el racismo, entonces somos quienes podemos transformar. ¿Cómo se hace? Por la vía estatal, la política pública es una posibilidad, ¿no? Con todos sus límites, con muchos límites. Y la otra, por eso, para nosotras es la comunidad, la autoorganización, la autodeterminación, ir quitándole poder al Estado, ¿no? Aquí hay autonomías indígenas, es decir, territorios como el territorio guaraní, por ejemplo, Charagua, un sector guaraní, que tiene su autonomía educativa, política, de justicia, ¿no? Entonces ahí el Estado solo llega hasta la puerta de la comunidad, ¿no? Es un riesgo, pero también es una ventaja, porque entonces puede definirse muchas cosas con la discusión de todas las personas, ¿no? Y eso es lo importante, ¿no? Lo que el Estado hace es quitarte el poder, ese poder de autoorganización, ese poder de decisión, de presión, ¿no? Entonces, creo que la vía, si hay una vía, es por las organizaciones, ¿no? Y si en este contexto, precisamente cuando tenemos que hacer apuestas políticas en el momento de la definición electoral, entendemos que vamos hacia la izquierda, pero esa izquierda tiene características patriarcales, machistas y demás, y tenemos a una derecha que seguramente tendrá similares características, aunada obviamente a todo lo que tú estás señalando. ¿Qué es lo que tendríamos que definir allí en cuanto a nuestra participación desde los feminismos, desde la organización de mujeres, hacia dónde ir o cómo no renunciar a esta revolución que entiendo debemos apostar como pueblos y como comunidad, Adriana? Yo creo que lo principal es recoger los aprendizajes de la región, ¿no? De lo que ha pasado en Bolivia, lo que ha pasado en Brasil, lo que ha pasado en el Ecuador, ¿no? Lo segundo puede ser esta crítica al binarismo no solo sea una crítica al binarismo en lo sexual, el binarismo también está en lo político, ¿no? No por cuestionar, digamos, a Castillo, estoy totalmente en contra del Estado, ¿no? O por decir que soy feminista y que el Estado es patriarcal, no voy a ir a votar, ¿no? Son lógicas binarias. Hay cosas que hay que hacer. En la lucha estamos en las condiciones que estamos, no en las que quisiéramos, ¿no? Si yo viviría en Colombia, votaría por Francia Márquez, por ejemplo, ¿no? Claro. No votarlo para mí sería una inconsecuencia, no votar por ella, ¿no? Más allá de que va con Petro y pueden tener sus cuestionamientos si Petro es o no machista, ¿no? Pero yo creo que primero hay que reconocer que los estados existen, los procesos electorales existen, la derecha fascista, fundamentalista, religiosa, perseguidora de las diversidades sexuales, se está haciendo del poder en toda la región, ¿no? Bueno, en el caso del Perú ha estado siempre en el Sí, Parlamento, ¿no? siempre. Y Entonces, sí, sí. y sigue en el Parlamento, entonces, lastimosamente, votar sigue siendo una opción para tratar de transformar esa estructura que por más de que yo crea o no en esa estructura, existe y hay que intentar afectarla, ¿no? Pero recoger los aprendizajes es importante para no creer que al transformar esa estructura o al hacerle un rasguño a esa estructura se va a cambiar todo, ¿no? El aprendizaje en la región es que el Estado, ni con un presidente indígena, como en el caso de Evo, se transforma
¿no? O le da importancia a las mujeres o le da importancia a la violencia. No. Hay que, a esos propios estados por los que tal vez hemos votado, a esos propios gobiernos por los que tal vez hemos votado, hay que ponerles las cosas claras en la calle, hay que exigirles con la presión social, ¿no? O sea, no podemos decir que si fuera Castillo o si fuera Francia Márquez o presidentes, vicepresidentes, no vamos a presionar doblemente porque son compañeras, doblemente porque viene de las comunidades, doble, triplemente hay que exigirles, ese es otro aprendizaje, ¿no? Y sobre todo el aprendizaje fundamental es que los sueños no se institucionalizan. Las revoluciones no podemos dejarlas en manos de las instituciones, ¿no? Entonces, estar ahí, pasar por ahí para muchas compañeras, compañeros, será un trabajo más. Y si llegan ahí y no pueden hacer nada, les exigiremos en ética que salgan de ahí para decir qué es lo que se puede hacer o qué es lo que no se puede hacer, pero que nunca entreguen el proceso revolucionario a un Estado, que nunca nos vengan a contar que esa era la revolución, ¿no? Esa ha sido la experiencia un poco en Bolivia, ¿no? Creo que los sueños se han quedado en el Estado y bueno, con el miedo a la derecha, las lógicas de acallamiento, ¿no? Entonces se ha paralizado este proceso tan importante que veníamos haciendo y que bueno, desde las organizaciones intentamos seguir profundizando. Y en esta experiencia que ustedes han tenido en Bolivia, por ejemplo, ¿qué conclusiones sacas de todo lo que ha significado el proceso de Evo, todo lo que significó también el golpe, el momento que vive Bolivia y la participación de las mujeres y el feminismo en el gobierno en estos momentos? ¿Qué nos podrías decir al respecto? A ver, varias cosas. Primero que es urgente construir feminismos desde nuestros cuerpos, desde nuestros territorios, con nuestra propia memoria, ¿no? Porque estos feminismos coloniales, racistas, estos feminismos de la igualdad, no pueden pues enfrentar un proceso como lo que ha pasado el 2019, un golpe al pueblo que ha terminado en un golpe de Estado, ¿no? No tienen la certeza política para leer los intentos de desestabilización que yo creo que hay en Perú hacia Castillo, ¿no? Para aprovecharlos desde la derecha, ¿no? No pueden leer que Keiko Fujimori, por más que sea mujer, es parte del clan genocida en el Perú, ¿no? Y que entonces esto no es biológico, es político. Por eso es importante construir feminismos que respondan a nuestros cuerpos opresiones, que son las que han vivido nuestras abuelas, nuestros abuelos, ¿no? Segundo, yo creo que es importante reconocer que para acabar con el extractivismo hay que acabar con el modelo económico, ¿no? No se puede hablar, como en el caso de Bolivia, de la madre tierra, de la naturaleza, cuando sigues profundizando una patriz económica, cuando sigues siendo un país exportador de materia prima, plata, cobre, un país que le abre el espacio a las transnacionales para generar ingresos supuestamente para invertirlos en educación. No importa que los vayan a invertir en lo que sea. Si el costo es el planeta, entonces resolveremos nosotras esos problemas. O sea, no pueden decirnos que es la única forma de darnos educación, ¿no? ¿De qué nos va a servir la educación si están destruyendo el planeta finalmente, ¿no? Ese es un aprendizaje también. Si no hay un cuestionamiento del modelo económico, no importa lo bonito que podamos hablar, se sigue reproduciendo. Y de igual forma, podemos estar hablando de un Estado, como en el caso de Bolivia, descolonizador, de organizaciones antirracistas, de feminismos antirracistas, ¿no? Si no se transforma el modelo económico y las oligarquías, los grupos de poder siguen teniendo el poder económico, siguen teniendo las tierras, siguen siendo accionistas de las transnacionales, van a seguir fomentando el racismo, porque ellos necesitan que hayan cuerpos que sean deslegitimados, cuerpos que sean sometidos, cuerpos que sean estigmatizados para poder explotarlos. ¿Quién les va a trabajar su tierra si no son las indias, los indios? ¿A quién van a explotar si no es a los hombres y mujeres negras, ¿no? Ellos necesitan el racismo para sostener su modelo económico de opresión. Entonces, si no se toca eso, si no se toca el modelo económico, no se transforma, ¿no? La educación es importante y la cultura es fundamental, pero si no se toca el modelo económico, vamos a estar haciendo algunas transformaciones simbólicas, pero no unas transformaciones estructurales, ¿no? Y otro aprendizaje, otra conclusión, digamos, es que la violencia hacia las mujeres y hacia los cuerpos feminizados es una violencia estructural,
¿no? No es una violencia de género, no es que porque mi esposo es muy joven, muy viejo o malo, ¿no? El sistema capitalista, patriarcal, necesita que nos maten, que nos golpeen, que nos violen para profundizar sus lógicas de destrucción del territorio, sus lógicas extractivistas, ¿no? Esto no es casualidad, no es porque somos países desinformados, empobrecidos, no. Hay mayor cantidad de violencia en el Abya Yala, Bolivia, Perú, porque ahí necesitan que las mujeres estemos explotadas y estemos pariéndoles guaguas, hijas, hijos, para que vayan a trabajar su tierra, para que vayan a trabajarles en las minas, para que vayan a trabajarles en las empresas, ¿no? Entonces, la violencia es estructural. Entonces, las transformaciones para atacar a la violencia tienen que ser estructurales. Si no hay transformaciones económicas, no importa que aquí estemos todos capacitados, que haya 20 leyes, van a seguir matándonos, ¿no? Y creo que aquí la academia también podría resultar siendo cómplice de toda esta situación. A mí particularmente me preocupa que últimamente vemos muchos estudios académicos que vienen a nosotras indígenas, a nosotras afrodescendientes, para ver cómo estamos y entender, entre comillas, qué necesitamos. Y finalmente esto no está redundando en mejores condiciones de vida de nuestros pueblos, no está tomando nuestras voces como reales protagonistas, sino como simples testimonios que llaman, y te cuento, ¿no? Me llaman para hablar de racismo como testimonio, ¿no? Y se acabó toda la participación de una mujer afrodescendiente que podría brindar otro tipo de opiniones, comentarios y perspectivas. Lo mismo ocurre con las mujeres indígenas que son requeridas en los medios de comunicación. Entonces, y la academia también me parece que está en esa lógica. ¿Tú qué piensas? ¿Esto es algo que realmente se está dando o quizás sea una percepción equivocada mía? Yo creo que la academia siempre ha sido cómplice del sistema, ¿no? Es decir, siempre ha producido teoría capaz de encubrir al sistema capitalista y entonces nos mandan a investigar la pobreza cuando aquí el problema es la riqueza. El problema es las familias que se han robado las tierras y que son parte de las transnacionales y que destruyen los territorios. Ese es el problema, ¿no? Entonces la academia siempre ha sido cómplice. La academia es fundamentalmente colonial, ¿no? Por eso te entrevistan a vos, me entrevistan a mí y las citan a ellas, ¿no? O a Sí, ellos. Ellos así son es. los autorizados, ellas son las Los voces autorizadas. conocimientos son de ellos, ¿no? Nosotros Solo, somos nosotros solo testigos. podemos, como dices tú, nosotros solo podemos dar testimonio quienes plantean teoría, quienes plantean el andamiaje teórico, esas cosas son ellos, ¿no? Nosotros somos un testimonio. Entonces, hay una academia colonial que recicla estas lógicas de deslegitimar nuestra palabra, ¿no? Hay una academia que tiene esas herramientas para escribir, pues nosotras somos pueblos orales, ¿no? Sí. Orales en la política, orales en la cultura, en los cantos, en todo. Entonces, ellos tienen la habilidad, ellos tienen la habilidad de escribir y la academia tiene eso. Pero más preocupante es que la academia ahora descaradamente participe en la discusión política, porque antes las académicas opinaban sobre la pobreza, sobre la migración, ahora opinan sobre si Castillo debe ser presidente, sobre si hubo golpe a Evo o no hubo golpe a Evo, y generan una percepción que supuestamente es legítima. Entonces los medios de comunicación se basan en esas opinadoras, ¿no? Que frente al vacío de los medios, frente al vacío de las analistas, los analistas políticos que ya nadie les cree, resulta que las académicas, desde los privilegios y la comodidad de su escritorio en otro país, muchas veces en otro continente, vienen a decir que aquí el 2019 no hubo un golpe al pueblo, ¿no? O que la resistencia que ustedes hicieron en el 2019 en realidad eran jóvenes vandalizando las calles. Eso es lo preocupante. Como todo el rol de la academia, por supuesto, hay que denunciarlo, pero esta incursión que están haciendo en el análisis político para legitimar o deslegitimar gobiernos desde su colonialismo, ¿no? Porque puedes cuestionar a Evo por muchas cosas que ha hecho, pero su cuestionamiento de las académicas y de los académicos es por ser indio.
es porque un indio decide pensar, decide ser presidente. Creo que hay un poco de esto también frente a Castillo. Bueno, él tiene sus propios errores, pero el asunto es que cuando una es india, indígena, eh, racializada, como decías tú, los cuestionamientos son dobles, pues ya no solamente es por lo que estás diciendo, sino es por quién eres. No se puede dividir tu palabra de tu cuerpo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es una cosa que hay que cuestionar de la academia, ¿no? A mí me impresiona cómo hay académicas que cuestionan las realidades políticas sin vivir siquiera en esos países. Y los feminismos, el feminismo realmente, ¿qué papel está cumpliendo en este contexto? No solamente hablando de Perú, de Bolivia, sino a nivel regional, porque creo que los retrocesos que también estamos observando ahora tienen que ver con la ausencia de bases, ¿no?, en la comunidad de las propuestas de cambios, porque finalmente es endeble, ¿no? Puedes cambiar una norma, puedes cambiar una ley, puedes aprobar, no sé, educación sexual, pero en el momento en que quieres ir al aula, el docente no quiere o no conoce o no cree en eso y se cae toda la propuesta quizás que se ha planteado a nivel institucional. Entonces, también habría que ser críticas con el feminismo que está planteando todo este trabajo y toda esta propuesta, ¿no? Sí, yo creo que hay muchas limitaciones de el feminismo, o sea, hay una pluralidad de feminismos, pero no Sí. podemos desconocer que hay un feminismo que es hegemónico. Y es este feminismo institucional, eurocéntrico, binario, ¿no? Que hoy en muchos territorios está en manos de académicas o en manos de grandes instituciones con grandes financiamientos, ¿no? Entonces, a ellas no les interesa meterse en ningún cambio estructural, de verdad, hay feminismos que no les interesa acabar con el patriarcado. Entonces han hecho del feminismo una propiedad privada, ¿no? En el Perú hay ONGs que son una propiedad privada, nadie más puede ser feminista. Ellas deciden quién es feminista, ¿no? En el caso de Bolivia también. Entonces hay que hacer un cuestionamiento a este feminismo que hace una propiedad privada, institucional, ¿no? Pero realmente el problema o lo que se necesita es, como tú dices, que el feminismo pudiera atravesar a todos los sectores sociales, ¿no? Pudiera llegar a los barrios, a las comunidades, ser una discusión en las diferentes organizaciones de transportistas, de vendedores, en todos lados, y no es una discusión de las feministas, ¿no? Yo creo que por ahora el feminismo no tiene esa habilidad, porque sigue siendo de clase, ¿no? Sigue siendo de algunas mujeres con determinados privilegios, lastimosamente. Y ahí el rol que nos han dado a las mujeres indígenas, afrodescendientes, es un poco de complementar la estampita, decía yo, ¿no? Para que no digan que no estamos, ahí estamos, pero no es realmente un feminismo que intente atravesar todas las organizaciones, ¿no? Entonces ahí tenemos también un rol para cuestionar estas lógicas que se reproducen. Creo que la academia ahí también tiene su responsabilidad, porque incluso en términos teóricos se habla de un feminismo negro, por ejemplo, y de un feminismo comunitario y de un feminismo liberal, ¿no? Sí. Nos falta tender puentes, nos falta hacer diálogos entre feministas comunitarias, entre mujeres indígenas y mujeres negras, ¿no? Mujeres afrodescendientes en el Abya Yala. Yo creo que la academia se encarga de separarnos, ¿no? Y muchas veces se encarga de hacernos competir a nosotras cuando el feminismo hegemónico sigue siendo el feminismo blanco, liberal, ¿no? Y entre nosotras estamos en la discusión. Más allá de las teorías y de la institucionalidad, yo creo que hay que lograr hacer estos diálogos, ¿no? Es una de las limitaciones, ¿no? Y realmente yo pienso que si van a venir transformaciones, va a venir del movimiento de mujeres, del movimiento de las diversidades sexuales. Yo creo que todavía al feminismo le falta construir otras estructuras para poder hacer transformaciones más profundas, ¿no? Y desde una perspectiva de feminismo comunitario, ¿cuál es el papel de los hombres en todo este proceso? Eh, ¿Qué es lo que deben hacer? ¿Qué es lo que no deben hacer? ¿Cómo vemos su participación en estos cambios estructurales que estamos proponiendo? Eh, a ver, el feminismo comunitario lo que hemos intentado primero es
poner al patriarcado, reposicionar los movimientos, la lucha de los movimientos frente al patriarcado, ¿no? Entonces ahí el rol de los compañeros, de los hombres en general, es mirar al patriarcado, ¿no? Es identificar que aquí en estos territorios no solo está el capitalismo, o sea, no hay una contradicción principal que es la clase, hay múltiples contradicciones, ¿no? La clase, la raza, el sometimiento, el colonialismo, o sea, hay muchas contradicciones, no solo una, ¿no? Eh, como feministas comunitarias hemos querido plantearnos como comunidad, es decir, en relación a la comunidad y no en relación de si somos iguales o diferentes o más o con menos derechos que los hombres. Entonces, estas lógicas binarias de confrontación muchas veces yo creo que hay que cuestionarlas porque sí las ha planteado el feminismo en algún momento. El feminismo europeo sí ha planteado igualdad y diferencia frente a los hombres, ¿no? Nosotras tenemos problemas más estructurales que los hombres, que tienen que ver con las transnacionales, con toda una cultura colonialista, racista, donde operan hombres, mujeres, iglesias, instituciones, ¿no? Entonces no puede reducirse un sistema a los hombres, ¿no? Entonces el rol de los hombres que luchan es identificar el sistema, identificar cómo el sistema opera a través de sus cuerpos, por qué violan, por qué matan, por qué se hacen cómplices de las políticas extractivistas, por qué deciden hacer una política masculina en la que se tranza, en la que se corrompe, por qué no hacen una política ética, etcétera. Es su rol de los hombres que luchan, ¿no? Y de los otros hombres que no están en las luchas, que están en la vida cotidiana, yo creo que su rol también es cuestionar la violencia hacia los otros hombres, ¿ya? No son de izquierda, no quieren estar en la revolución, fantástico, pero que no socapen a su abuelo violador, que no socapen a su amigo abusador, que no socapen a su vecino abusador, violador, agresor, ¿no? Eso mínimamente pueden hacer. Y finalmente las diversidades sexuales también necesitan ser reconocidas, visibilizadas, respondidas en cuanto a demandas, ¿no? Porque hay muchas veces una invisibilización también a esto, no solamente desde el Estado, sino desde nuestras propias luchas. Quizás de manera nominal sí, pero en el momento en que hay que negociar, entre comillas, siempre lo que se relega es lo referido a la diversidad sexual. Por lo menos es lo que pasa en el Perú cuando hablamos de educación sexual, ¿no? Ok, avanzamos, pero no quieren hablar mucho de diversidad y bueno, eso lo negociamos y lo dejamos y hablamos de género y hablamos de otras cosas desde una mirada más binaria. Es algo que también tendríamos que analizar de manera mucho más profunda y real, ¿no? Yo creo que en cada territorio hay que mirar un poco los caminos que seguir respecto de la diversidad sexual. Para nosotras ha sido importante reconocer la ancestralidad de la diversidad sexual. Es decir, que este no es un cuento que nos viene de los Estados Unidos con la Marcha del Orgullo, ¿no? Que habían abuelas, abuelos, no heterosexuales antes, es decir, que la memoria de nuestros pueblos no es heterosexual, la heterosexualidad es una imposición colonial, ¿no? Eso nos ha servido para interpelar en los propios territorios, comunidades, ¿no? Y para incorporar entonces a las lesbianas, maricones, queuas, queusas, homosexuales, trans, en todas las luchas. Porque la lucha aquí no solamente es porque nos incluyan y nos reconozcan que existimos a las lesbianas, como es mi caso, ¿no? Sino porque las lesbianas también vivimos crisis económica, también estamos desempleadas, también hemos vivido violencia, también queremos una educación distinta, también queremos que se transforme el sistema económico, estamos en contra del extractivismo. Entonces, yo creo que hay que construir un discurso que nos encuentre más en las luchas, ¿no? Este discurso colonial de la diversidad que solo sale a marchar una vez al año, nos fragmenta, ¿no? Y nos hace olvidar que todo el año somos lesbianas y en todos los espacios somos lesbianas, no solo una vez, ¿no? Creo que hay que repensar un poco esos discursos para atentar contra estos fundamentalismos, ¿no? Para que, qué sé yo, los dirigentes de la clase obrera o la clase obrera no diga, bueno, ¿dónde estarán los homosexuales? Están ahí, son obreros también, ¿no? ¿Dónde estarán las lesbianas? Están ahí, son obreras. Entonces, es otra forma de interpelación y de ser parte de las luchas como lo somos, ¿no? Adriana, finalmente quisiera saber
¿qué piensas tú de cómo, a pesar de todo esto, porque hay que ser conscientes también de que esta lucha puede tener sus momentos duros a nivel personal, sobre todo cuando hablamos de nuestros cuerpos, de nuestros territorios, a diferencia de quienes quizás no lo viven de manera permanente como lo puede vivir una mujer indígena, una mujer afrodescendiente, una mujer empobrecida. Entonces, y en esta vida, creo yo, también debemos estar para el disfrute, para el placer, para la felicidad. Entonces, ¿cómo hacer que esto no se pierda y que finalmente podamos construir una comunidad que tenga la ilusión, que tenga la posibilidad de sonreír, de ser feliz, de abrazarse, de quererse? Me parece importante también hablar de eso, ¿no? De este derecho que tenemos de ser felices y de vivir nuestros sueños. Es posible, pese a todo lo que hemos señalado, pese a este sistema que es colonial, que es patriarcal, que es racista, que es discriminador. Sí, yo creo que es posible porque tenemos una memoria de, de resistir bailando, de resistir cantando, de resistir disfrutando, de resistir comiendo, compartiendo el placer, otros placeres sexuales, culturales y otros. Tenemos esa memoria, ¿no? Este sistema patriarcal, colonialista, racista trata de borrarnos eso, e incluso cuando estamos en la lucha hay una izquierda tan colonial que piensa que todo es la revolución y que si estamos bailando o estamos en fiesta es porque no estamos haciendo la revolución, ¿no? Yo creo que hay que apelar a esa memoria, ¿no? A esa memoria que tenemos de un placer permanente, un placer en comunidad, ¿no? Esa memoria que no habla de vamos a ser felices cuando alcancemos la revolución, que parece que nunca se Sí, alcanza, ¿no? entonces, Sino, vamos a ser felices porque todos los días podemos ser más felices, porque todos los días resistimos a la violencia, porque todos los días el placer también está ahí, ¿no? Sabiendo que hay otras hermanas que con información o más cercanas que no van a estar en la violencia, sabiendo que hemos resistido con nuestras comidas, sabiendo que no se han perdido nuestros cantos, nuestra música, sabiendo que nuestras abuelas están felices porque estamos siguiendo la lucha que han hecho ellas. Yo creo que ahí encontramos muchos placeres. muy bien, Adriana, muchas gracias. Realmente ha sido un placer para terminar como se debe, con el placer y haciendo honor a eso, el poder conversar contigo, el poder verte a través de la plataforma virtual, y espero que pronto podamos encontrarnos personalmente. Hay mucho camino recorrido en estos 15 años y seguramente habrá mucho que contar también de manera mucho más personal. Muchas gracias por haber estado en Voces de Libertad aquí en Perú, y algo más que quisieras agregar. Bueno, no terminar antes de rendir un homenaje y agradecer al canto y a todo el camino hecho por la hermana Martina Portocarrero, por toda la fuerza, por la indignación que ha alimentado en todo el continente, y también exigir pues desde aquí al gobierno peruano que se pueda hacer la repatriación de su cuerpo y que haya una responsabilidad por todo el aporte que ha hecho ella. Así que agradecer a su canto y agradecer a ustedes que resisten siempre. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias. Adriana Guzmán estuvo con nosotros aquí en Voces de Libertad. Ha sido un placer poder conversar con ella, entender la propuesta del feminismo comunitario, reconocer que debemos ser autocríticos, autocríticas con nuestras respuestas muchas veces, y hablar de esto no significa querer confrontar, entre comillas, dentro del propio feminismo, sino al contrario, enriquecerlo, fortalecerlo, reconocer que nuestras diferencias existen y que no tienen que seguir siendo causas de desigualdades estructurales. Y hablando de diferencias, no quiero dejar de referirme a lo ocurrido recientemente a partir de este programa que finalmente se da en las plataformas digitales, el programa Hablando Huevadas, ¿no? Lamentablemente sabemos que han nuevamente hecho, entre comillas, humor a partir de la situación de las personas con síndrome de Down.
Es importante primero escucharlas y escucharlos y luego comentamos. Adelante, Carlos, con el video, por favor. Hola amigos de Hablando Huevadas. Nos contaron que el otro día Hicieron una bromita. sobre nosotros en su show. Nos hubiera gustado estar ahí. Obviamente no para pararnos. Y dale su chiquita, como hizo un actor de cine hace poco. Nosotros hubiéramos levantado la mano para decirles que burlarse de alguien no es gracioso. Pero ese tipo de burlas en ocasiones hace más daño que un golpe. No usemos el humor para burlarnos de los demás. Usémoslo para estar más unidos. Muy bien, ellos fueron finalmente el actor y autogestor de la Sociedad Peruana de Síndrome de Down, Jaime Cruz, junto a los deportistas de la selección peruana Futsal Down y jóvenes líderes del colectivo Down Perú, Edgar Gómez y Josué Risco, quienes expresan sus sentimientos y hacen un llamado al respeto y la empatía ante los comentarios de burla que hicieron los conductores del programa de streaming Hablando Huevadas en torno a la tercera Copa del Mundo de Futsal Down Lima 2022. No es gracioso. Lamentablemente hemos acostumbrado en nuestro país a hacer referencia a nuestras características físicas, a nuestras condiciones, a nuestras identidades, para burlarse y supuestamente hacer humor. Y esto no podemos seguirlo permitiendo. Esto es un atropello al derecho a la no discriminación que tenemos todas las personas y es importante que dejemos de tolerar este tipo de prácticas como las que siguen dando estos conductores, considerando natural o normal mofarse de lo que nos hace diversos y contribuyendo de esta forma a la discriminación y a la segregación. No es gracioso y también nos hace ver nuevamente que necesitamos mejorar nuestra normativa en torno a la eliminación de toda práctica discriminatoria en nuestro país, tanto a nivel de discriminación étnico-racial, de género, pero también a la discriminación que se da a las personas con síndrome de Down, a las personas en condición de discapacidad. Entonces, esperamos que por fin haya una respuesta también por parte del Estado y obviamente que cada vez sean menos los consumidores de este tipo de programas que nada bien hacen a nuestra sociedad. Dicho esto, les doy las gracias por habernos acompañado hoy en Voces de Libertad. Gracias a la Mula siempre por el espacio y nos vemos el próximo lunes siempre aquí a las 4 de la tarde. Hasta el lunes. Chao, chao.